¿Necesitas saciar tu set de juegos para PC pero no tienes para comprar uno nuevo? Pues te pueden interesar estos 5 juegos gratis de Steam y Epic Games que seguramente no conocías. Los de Steam te los quedas para siempre y los de Epic Games uno tiene fecha límite y el otro también te lo quedas para siempre. Verás juegos como uno que se parece mucho a una película de Studio Ghibli, otro que es un juego NFT blockchain que me recordó a Cyberpunk 2077 pero en tercera persona, unos shooters muy buenos y uno de desplazamiento lateral muy divertido. Soy el Calis Gamer y te voy a poner el día sobre ofertas de juegos gratis en Steam y Epic Games. Empecemos. Iniciamos entonces con los juegos de Epic Games, empezando por el que sí tiene fecha límite y que me recordó mucho a esas películas de Studio Ghibli. El juego es Behind the Frame, el paisaje más bello. Este título gratuito de Epic Games combina una narrativa emotiva con un enfoque interactivo donde tomarás el rol de un artista en plena búsqueda por completar su obra maestra. Entre pinceladas, bocetos y pequeños puzzles irás descubriendo historias ocultas detrás de cada cuadro. Además, el juego te invita a vivir la experiencia a tu propio ritmo, con momentos de calma en los que incluso podrás disfrutar de un desayuno o un café mientras reflexionas sobre tu próximo movimiento. Te deslumbrarán sus hermosas animaciones hechas a mano, claramente inspiradas en el arte de Studio Ghibli, y una banda sonora ligera que te envuelve mientras exploras este mundo lleno de colores vibrantes. Es más que un juego, es una experiencia relajante y visualmente impresionante que te conecta con el arte y las emociones. Si te gustan los títulos narrativos y los juegos que despiertan tu creatividad, no te lo pierdas. Y solo lo puedes agregar a tu biblioteca, recuerda, hasta antes del 30 de enero en la mañana, así que pilas. Estos son sus requisitos mínimos. Ahora continuamos con este juego que me recordó mucho a Cyberpunk, no sin antes mostrarte rápidamente las buenas ofertas que te trae Eneba, donde puedes conseguir juegos a precios mucho más bajos, siguen las promociones de juegos a menos de un dulce y aún está disponible el código de descuento N8, así con mayúsculas, te da el 8% de descuento, recuerda solo se puede usar hasta 3 compras por usuario, en compras de hasta 150 euros, válido hasta el 1 de febrero a las 12 am hora central europea y disponible para los países de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil. Entonces, ¿de qué trata este juego que te comentaba que me recordó mucho a Cyberpunk pero en tercera persona? El juego es Decimated. Es un juego gratuito de Epic Games que combina la acción multijugador en tercera persona con elementos de rol y supervivencia en un inmenso y peligroso universo creado en Unreal Engine 5. Aquí puedes elegir tu camino, ser un ciudadano respetuoso de la ley que se une a las policías cibernéticos para proteger el orden global o convertirte en un saqueador despiadado que se dedica a robar y causar estragos. Las decisiones están en tus manos y cada partida se convierte en una experiencia única llena de acción y estrategia. Lo que hace Decimated realmente destacar son sus gráficos inmersivos y su gigantesco mapa lleno de desafíos, desde luchar contra robots defectuosos y caníbales hasta construir bases y conquistar territorios con tu equipo. Este juego tiene algo para todos los gustos. Además puedes personalizar tus personajes, armas y vehículos, incluso usar jetpacks. Sí, y lo mejor, todo está ambientado en un universo cyberpunk lleno de detalles y misiones. Si buscas un juego que mezcle estrategia, adrenalina, exploración, este es uno de los que definitivamente debes de probar. Este no tiene fecha límite para reclamar y acá te dejo sus requisitos mínimos. Continuamos ahora con los juegos gratis de Steam. Recuerda que estos no tienen fecha límite para que los puedas reclamar. El primero, buscas un juego rápido, emocionante y lleno de acción. The Machines Arena es el shooter heroico perfecto para partidas intensas de 4 vs 4 que apenas duran de 5 a 7 minutos. Aquí eliges a tu héroe entre un elenco de 9 personajes únicos, cada uno con sus habilidades y armas que se ajustan a su estilo de juego. Desde un modo PvP competitivo hasta un PvE, Death Run, donde enfrentarás desafíos cada vez más difíciles, este juego tiene algo más para todos. Lo mejor, no hay barreras de pago y todos los héroes están disponibles desde el inicio. Con gráficos dinámicos desde una vista cenital y una jugabilidad súper fluida, este título es fácil de aprender pero difícil de dominar. Puedes jugar con amigos, personalizar tus skins y hasta llevar a tu familiar a la batalla. Es un juego para todos los que aman la acción sin frenos y la competencia justa. Gracias al balance de habilidades en el modo Ranked, dale una oportunidad y prepárate para el caos estratégico. Bueno, siempre verifica los requisitos mínimos por si acaso. Continuamos ahora con este juego de desplazamiento lateral que te comentaba. ¿Te imaginas un mundo donde las estrellas compiten por ser las más brillantes? El juego es Pio. Es un innovador juego de plataformas de acción que lleva este concepto al límite. Aquí encarnas a Pio, una estrella con un resplandor tenue, atrapada en un nivel más bajo conocido como Cementerio de Estrellas. Pero no te preocupes, Pio tiene grandes sueños, superar las pruebas de las estrellas y ascender hasta los niveles superiores en busca de convertirse en la constelación más radiante de todas. Lo que más me sorprendió de este juego es su mecánica. Tus balas son tu terreno. Cada disparo que hagas reduce el espacio en el que te puedes mover, creando un equilibrio perfecto entre estrategia y habilidad. Mientras te enfrentas a poderosos enemigos y exploras paisajes como la Ciudad de las Estrellas dispersas o el Altar de Gort, descubrirás un mundo lleno de creatividad y desafíos únicos. Si buscas un juego que ponga a prueba tu destreza mientras te sumerges en un universo de ensueño, Pio es la joya que no te puedes dejar pasar. Y pues tampoco tendrás problemas con sus requisitos mínimos.
Y la guinda del pastel es este otro shooter, Constantine Scores. Es un juego de disparos en primera persona que combina el robo táctico con un toque futurista. Aquí te pones en los zapatos de un mercenario freelance en el año 2375, trabajando para la Federación Unida de la Tierra. El juego destaca por su personalización profunda, puedes mejorar tus armas, habilidades y equipo para enfrentar a 3 facciones rivales en misiones cargadas de acción. Lo interesante es que todo está diseñado para mantenerte al filo del asiento, desde los ataques con drones hasta las caóticas armas secundarias y los cañones montados en el hombro. Cada contrato es único gracias a la aleatoriedad en el diseño de los mapas y objetivos, lo que hace súper rejugable. Pero lo mejor es que Constantine Scores son campañas, mini historias generadas al azar que te ponen en misiones consecutivas contra facciones como el Imperio de Constantine, el Cartel de Orión o la Corporación Sin. Todo esto junto a gráficos decentes y una jugabilidad fluida, lo que convierte en una experiencia perfecta para los amantes de la acción y la estrategia. Si te gustan los shooters donde cada decisión cuenta y los desafíos son constantes, este juego es una joya para tener en tu biblioteca de Steam. Y lo mejor es que está gratis. Acá están los requisitos mínimos. Y bueno, con esto terminamos, gamers. Hoy exploramos algunos juegazos gratuitos de Steam y Epic Games que no pueden faltar en tu biblioteca. No olvides de dejar tu comentario aquí abajo contándome cuál fue tu favorito y de paso deja ese like que tanto ayuda al que el canal siga creciendo. Recuerda, si estás pensando comprar en Eneba, usa mi código de descuento N8 para obtener un 8% de descuento en tus compras. Además, si nunca has usado Eneba o quieres algunos consejos, te dejo aquí arriba también un video tutorial donde te explico todo paso a paso. No olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna oferta de juegos gratis, y si te quedaste con ganas de más juegos gratis, no te preocupes, porque aquí al final te dejo con 2 videos con más opciones que quizás aún no conoces. No te los pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, gamers.